día de mañana tu hijo y te dice, mamá, quiero ser un gato. En ese momento muchos padres de familia el sillón, se muerden las uñas, ¿no? Es preocupante que estemos criando jóvenes que sienten que ser humano no es suficiente, ¿no? La vida en general, claro, que está llena de emociones, de experiencias de variadas. Cosas maravillosas. El taxista, por ejemplo, que sube una mujer y él le pregunta, ¿te llamas tal? Le dice el nombre de una persona y ella le empieza a ladrar, ¿no? Hasta que ya él tuvo que bajarla del taxi porque no la entendía. ¡Ay, te quedan bien las orejitas! Entender qué hay detrás de este comportamiento y qué factores pueden estar influenciando. Bienvenidos a este segundo episodio. Hoy vamos a tocar un tema que está en tendencia, los Terian. Para eso me acompaña mi querida amiga y colega Nicole Faverón, que también es psicóloga clínica, y vamos a hablar y ahondar un poco de este tema, qué diferencias existen, por qué ocurre, cómo actuar si somos padres de familia y nuestros hijos nos dicen que se identifican como un Terian, un lobo. A ver, Nicole, empecemos con una pregunta. Tú, como psicóloga, también madre de familia, ¿qué pasaría si uno de tus hijos te dice que se identifica a partir de mañana como un gato? ¿Qué harías? Ojo, no según los estándares que la sociedad dicta que cómo deberías reaccionar, sino tú. Sí, sabes que me parece una pregunta clave porque yo creo que mi reacción más humana sería la misma de cualquier padre o madre de familia y lo primero que sentiría es preocupación, sentiría miedo también y creo que esto es importante verbalizarlo porque es algo natural de sentir, ¿no? Creo que hoy en día vivimos una época en la que a muchos nos da miedo expresarnos en este sentido porque tenemos el miedo de ser juzgados, ¿no? Que si mi hijo me dice que se identifica como un perro y yo verbalizo de que esto es una situación que me incomoda o que me asusta o que me preocupa, pueda yo ser tachada como una persona intolerante, inflexible, cuadrada, ¿no? Cuadriculada y a la antigua. Claro, y yo creo que vemos situaciones en las que muchas veces podemos sentir que esa persona está atentando contra su propio autocuidado, ¿no? Si se identifica como animal y se comporta como tal, ¿hasta qué punto respetar sin decir nada, ¿no? Exacto, es un tema muy complicado visto desde una figura parental, ¿no? Y más como psicóloga también creo que ahí creas bastante conflicto en ti de cómo poder abordar como psicóloga, como mamá, sin dejar que la sociedad quizás me etiquete como una persona muy cuadriculada, chapada a la antigua, quizás muy rígida. Ser muy flexible también no es la solución, porque amar a tus hijos también es ponerle límites claros. Me parece que es importante siempre cuidar el autoestima de nuestros hijos y respetarlos. Pero validar absolutamente todo, rienda suelta, parece que es una forma de abandono, ¿no? Sí, totalmente, porque nuestros hijos tienen que aprender horarios, límites, como por ejemplo, si es que van a comer, lavarse las manos antes, porque de ahí les va a servir ante la sociedad cuando se presenten. Sí, y bueno, estamos viendo videos en redes sociales, por ejemplo, de adolescentes que caminan en cuatro, ¿no? Que están con una máscara, con una cola sintética, ladrando, y esto es preocupante. Me parece que también estaría importante definir, ¿no? ¿Qué es el término Terian? El término Terian psicológicamente es cuando una persona, tanto espiritual y psicológicamente, valga la redundancia, se considera un animal, un no ser humano. Por ende, adopta conductas de ese animal. Y aquí me parece que es importante que podamos diferenciar con lo que vendría a ser el juego de roles, porque el juego de roles, que es algo que ha existido desde hace muchos años, un sistema en el que las personas pueden disfrazarse de animales y comportarse como animales, pero la diferencia es que las dos o más personas que están involucradas en este juego de roles han hecho un acuerdo, ya sea implícito o explícito, de lo que van a hacer. Hay un horario. Y en un horario. También no lo realizan en las calles, ¿no? Lo realizan en un ambiente controlado. Claro, hay un contexto en donde
saben que después de contexto vuelven a su comportamiento habitual, ¿no? y a su rol de ser humano. Y ojo, nuestra intención es poder brindarles todas las herramientas necesarias para que ustedes las puedan aplicar. Y por favor, no interpretar como si estuviéramos burlándonos del tema. Lo que estamos haciendo es tratar de definirlo y que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Sí. Pero es muy importante diferenciar sin confundir, ¿no? Porque no es lo mismo una psicosis con pérdida de contacto de la realidad que crear una identidad simbólica en una comunidad digital, ¿no? Exacto. Hoy en día nuestros jóvenes no están delirando, sino que están manifestando que tienen un vacío, que les falta ese sentimiento de pertenencia. Por eso adoptan estos tipos de actitudes, ¿no? Bueno, y sabemos que en la adolescencia es donde ocurre la búsqueda de la identidad, ¿no? Esto ha sido así desde siempre. La pregunta es, ¿por qué hoy en día tienen que ir a ese extremo para encontrarla? Y para responder tu pregunta, me gustaría mencionar un caso. Imaginemos a Sofía, de 14 años, que en el colegio no se siente integrada, no tiene muchos amigos, casi nada, y un día, navegando en las redes, porque hoy en día los adolescentes ya tienen celular con conexión a internet y a todas las redes sociales, descubre una comunidad de Terians que la hacen sentir validada, que de repente tiene esa pertenencia con ese grupo y se siente validada, que pertenece, que la apoyan, que conversan con ella y ahí ocurre algo, hace clic. Y esto me parece que es totalmente clave porque cambia la lectura, porque ya estamos hablando de una forma de defenderse ante la soledad. Y como sabemos, la soledad a lo largo de la historia ha llevado a las personas a tomar medidas muchas veces desesperadas, ¿no? Que van desde autolesiones hasta tomar decisiones que realmente no atentan contra su vida, también contra la sociedad, como estos casos fuertes de bullying que aparecen en Estados Unidos, que luego el que le hicieron bullying aparece en el colegio con una metralleta y comienza a asesinar a un montón de niños, ¿no? Que termina siendo fatal. Claro. Exacto. Pero ¿sabes qué, Antea? A mí sí me parece preocupante cuando la identidad empieza a definirse solo a partir de etiquetas externas. ¿Te preocupa la etiqueta o la fragilidad que hay detrás de esta persona? Bueno, ambas, porque si la narrativa se construye a partir de una identidad que está basada en evitar la condición humana, ¿qué va a pasar cuando la vida exige responsabilidades? Es que ahí entramos en un terreno delicado, porque ¿qué va a pasar con esa persona cuando demanda responsabilidades, como tú dices, en un mundo laboral? Pero también el algoritmo hace que la persona quede fragmentada en estas situaciones, porque no sabe si seguir siendo un Terian o seguir ser humano, qué va a hacer de su vida. Y entra en esa disyuntiva. Es que lo que tú acabas de mencionar me parece que es bastante clave también, porque si te has dado cuenta, cuando uno consume Reels, se detiene a ver Reels de cierto tema, te empieza el algoritmo a mostrar solo ese tema. Entonces, si una persona, por ejemplo, empieza a ver que hay otros que también se identifican como animal y solo te muestra eso, entonces uno puede tener la sensación de que el mundo es así, que la mayoría incluso de las personas se considera animal y que esto es algo normal, ¿no? O que esto está es bien, saludable. Exacto. Y es como el hoyo del conejo, ¿no? Que te vas adentrando, y lo que muchas veces sucede con el algoritmo es que le muestra diferentes realidades a cada persona y es como si cada persona se sumergiera en un mundo diferente. Exacto, porque hoy en día los jóvenes desarrollan su personalidad gracias al algoritmo. A cuántos likes reciben, me gustas, comentarios, y
gracias a esas respuestas construyen su personalidad. Pero antiguamente las personas estructuraban su yo con experiencias vívidas, haciendo deporte, yendo a natación, interactuando con las personas, el ensayo y error, identificando que si una persona está molesta no se le debe hablar, o diferentes ejemplos que pueden surgir en la vida diaria, ¿no? Y a raíz de eso decían, ok, yo voy a hacer de tal manera. Claro, y el cerebro del adolescente es especialmente sensible a la validación social. O sea, no es lo mismo que un cerebro adulto donde que uno esperaría, ¿no? Claro, uno esperaría que ya esté consolidado. Esperaría, pero a veces hay adultos también que dan mucho que pensar. Pero bueno, estamos hablando ahorita de los adolescentes. Bueno, ahí también como corroboramos que no es solo un tema de cultura, sino también de neurobiología, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Me parece que hay un caso que es muy interesante de compartir con todos. Por favor, adelante. Que me gustaría que se imaginen el caso de un adolescente que tiene ansiedad severa. Entonces, a ella, como va al colegio, está en secundaria, se le exige ponerse junto a una pizarra y hablar y exponer frente a muchos compañeros con el temor de ser juzgada y todo lo que implica para ella. Piensa en un momento que de pronto ella tiene la opción de ser un animal y lo ve en sus compañeros y lo ve en los reels. Entonces, lo que para ella significa ser un gato, que es un animal enigmático, misterioso, independiente y que además no tendría la obligación de exponer o de interactuar con sus pares, también es como una forma de escapar, ¿no? Exacto, porque aquí el animal cumple una función de protección. Es decir, si yo soy un gato, me protejo y así ya no tengo que enfrentarme al mundo. Sí, yo creo que esto es central porque pongámonos a pensar cómo hacíamos las personas antes de los Therian, ¿no? Si uno tenía ansiedad social, lo que hacía era evitar a las personas. Entonces, si yo no quiero que las personas me lastimen con sus comentarios en las interacciones, dejo de ir a las reuniones, a los cumpleaños de los compañeros y me encierro en el cuarto, me encierro en mi habitación. Pero ¿qué pasa? Que no solamente te estás evitando las incomodidades de las interacciones sociales, sino también te estás evitando lo que implica vivir, lo que implica enamorarse, lo que implica la camaradería, ¿no? Y lo que implica el compartir. Y la vida en general, claro, está llena de emociones, de experiencias, de cosas maravillosas. Así como hay sufrimiento, todo lo maravilloso y lo que implica la experiencia de estar vivos. Pero así como antes nos escondíamos en la habitación, me parece que también ponerse una máscara, darse a conocer con una identidad como la que es un animal, también es una forma de protegerse, de ponerse en el caparazón y de esconderse, ¿no? Sí, también, pero hoy en día también a la misma vez que se aíslan bajo una máscara, buscan la validación en las redes sociales, porque siguen exponiéndose ante la sociedad, pero a través de un teléfono, para que esas personas que en su afán de odio o de validación les dé ese confort de seguir siendo un animal. A ver, Antea, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Crees que los padres de familia, en muchos casos, podrían estar validando por completo esta conducta por el temor de ser catalogados como intolerantes? Totalmente, sí. Yo creo que muchos padres, por un lado, están frustrados porque no saben cómo actuar ante sus hijos, y por el otro lado hay muchos padres que la tendrán clara, ¿no? Por su crianza, que antiguamente era más estructural, más rígida. Pero sí, definitivamente se sienten súper frustrados, no saben cómo actuar, qué herramientas utilizar, si lo voy a juzgar desde el principio. Sí, me parece que en esa confusión se pierden los límites para el adolescente y lo que hace es justamente dejarlo sin bordes, ¿no? Desbordado, desorientado y sin la posibilidad de desarrollar herramientas para poder, ¿no?, desenvolverse
en la vida como ser humano. Claro, porque los límites también es una forma de mostrarle amor a nuestros hijos, porque gracias a esos límites, más adelante, cuando ya sea un adulto, va a poder enfrentarse a la vida muchísimo mejor. Es preocupante que estemos criando jóvenes que sienten que ser humano no es suficiente, ¿no? Sí, es realmente preocupante que los adolescentes crean que solamente siendo extraordinarios van a poder pertenecer a la sociedad. Imagínate esa palabra, extraordinario, no siendo un ser humano con tus errores, tus defectos, no, extraordinario. Sí, me parece que eso es muy fuerte de digerir porque no solo trae consecuencias y perjudica a las personas de forma individual, sino también como sociedad, ¿no? Bueno, y a este punto las personas también se estarán preguntando, entonces, ¿esto será una moda digital? Totalmente, yo creo que sí, esto en algún momento va a pasar, porque estos adolescentes en algún momento van a ser adultos y se van a enfrentar a la vida que todos nos enfrentamos. Mientras que sean adolescentes, están bajo el techo de los padres, tanto en alimentación, en sustento de ropa, cuidado y demás. Pero cuando sean adultos, ¿cómo van a sustentar sus necesidades básicas? Sí, pero me parece que esto pasa también por una desconexión familiar, ¿no? Porque si te das cuenta, antes veíamos a madres que estaban muy presentes en la vida de sus hijos, ¿no? Los padres eran los que usualmente trabajaban mucho fuera de casa y, bueno, las madres, no habiendo la tecnología que había ahora, era como se encargaban de los niños de la casa y los niños compartían mucho con los hermanos y había mucho desarrollo al aire libre, ¿no? Juegos que implicaba también el desarrollo de habilidades sociales. Y hoy en día vemos que los niños son criados por la tecnología, no están detrás de la pantalla del televisor. Si hacen una rabieta, mejor toma el celular para que vean el videojuego, ¿no? Y además, las horas curriculares en el colegio son cada vez más largas, las jornadas. Y claro, cuando no están en el colegio van a clases extracurriculares de natación, karate, piano. Es como, no hay momentos en donde la familia pueda realmente compartir y pueda entonces los hijos, sean niños o adolescentes, sentir esto de pertenencia. Y claro, con eso no estamos diciendo que era mejor que las mujeres no trabajen o retroceder a cuando no tenemos derechos. Tranquilas. Pero probablemente sería importante observar la relación que hay para ver la forma de encontrar un equilibrio, ¿no? En donde tal vez no nos damos cuenta que hoy en día tanto hombres como mujeres nos hemos vuelto como adictos al trabajo y estar haciendo cosas productivas a nivel monetario y de pronto estamos descuidando una parte que es fundamental y que es la de invertir tiempo y energía en el vínculo que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Exacto, porque sobre todo en la infancia es donde el niño forma todos los patrones que luego le van a servir en la vida adulta. Y al estar ausentes en esa etapa, que de hecho es maravillosa, tú lo debes saber como mamá, también es muy caótica. Entonces creo que hay muchos padres evitan esa etapa, prefieren cuando ya estén más grandecitos para poder conversar, entonces ellos se dedican a trabajar y la nana se encarga, ¿no? Pero debe ser al contrario. Comparte, vive esta experiencia, es única, no va a volver, disfrútala. Exacto. Para que luego no te arrepientas de no haberla vivido. Porque claro, así como ocurre una desconexión familiar, también hay una desconexión interna. Ese adolescente ya no sabe exactamente quién es. Si es realmente un animal, un ser humano, dónde voy a encajar. Se encuentra desubicado, por eso hay una desconexión. Pero también me gustaría que le podamos dar herramientas a todas esas personas, padres de familia que nos están escuchando en este momento. ¿Qué podríamos decirles acerca de estrategias más concretas? Bueno, si a un padre de familia está pasando por esto, lo primero que yo le recomendaría es que respire. Imagínate que viene el día de mañana tu hijo y te dice, mamá, quiero ser un gato. En ese momento muchos padres de familia, agarra el sillón, se muerden las uñas. No, demostrar paz, integridad, respire y luego no juzgar.
es lo más importante, no juzgar al adolescente, primero preguntarle, ¿por qué te consideras un Terian? Quizás es porque sus amigos también son y él en su afán de pertenecer también en el grupo, de no ser la manzanita que no quiere integrarse al grupo, también se considera un Terian. O porque ve mucho en las redes sociales que eso está de moda, entonces por eso también quiere ser el ahora un Terian. Entonces preguntar primero por qué y luego también analizar, observar qué es lo que está pasando en su entorno. Quizás en el colegio no tiene muchos amigos, le están haciendo bullying. Entonces con esto podemos ver primero qué es lo que está ocurriendo con este adolescente. Sí. Y a raíz de esto ya podemos tomar acción. Me parece que lo que estás diciendo es muy importante porque lo que tratamos de hacer ahora es entender qué hay detrás de este comportamiento y qué factores pueden estar influenciando. Pero no significa que todos los Terian tienen la misma razón, ¿no?, de haber llegado a este estado. Entonces, entender qué es lo que a tu hijo le sucede es clave para ver cómo acompañarlo, ¿no?, y cómo ayudarlo a que él también pueda sentirse feliz, sentirse amado, que sentirse bien. Y en la línea de lo que ibas diciendo, me parece que es importante que las personas que nos están escuchando también sepan que poner límites claros y respetuosos también es una forma de amor. Entonces, si tu hijo viene, por ejemplo, y es la hora de la cena y viene con el traje de un perro, las orejas, la cola, ¿no?, creo que está de más burlarse de él, ¿no?, hacer mofa con los demás familiares de él o humillarlo, porque esto solamente generaría perjudicarlo más y bajar aún más su autoestima. Pero si, por ejemplo, la regla en la casa es no comer con las manos sucias y comer con los cubiertos, porque es una regla que ya se estableció, sí me parece que es importante respetarla, ¿no? Entonces, si él viene con las manos sucias y sabes que esto puede afectar en su salud, decirle, no te puedo permitir comer de esta manera, estamos en la mesa y ese es un espacio en el que necesitamos seguir las normas de convivencia. Exacto, ¿no? Esos límites son importantes porque, como bien lo dices, también es una forma de amar a nuestros hijos. También lo que pueden fomentar es que el niño descubra sus hobbies, nuevos hobbies, inscribirlo en temas de natación, si le gusta la pintura, en clases de arte, quizás nuevas amistades, que pueda establecer nuevas amistades reales, otro tipo de conversaciones. También a lo que va aquí es muy importante que sepa amarse de nuevo. Y para eso creo que es indispensable una desconexión digital. Sí, la desconexión digital que mencionas es también una herramienta que creo que puede ayudar a que las personas que están de alguna forma disociadas de la realidad puedan empezar a convivir y experimentar lo que ocurre en la vida real. Porque mientras más tiempo estamos enganchados, ¿no?, en las redes sociales, que lo que hacen solamente es estimular esta forma de pensamiento, es más difícil luego volver a poder convivir con las personas en la realidad, ¿no? Exacto, sobre todo que pierde ciertas habilidades que es indispensable desarrollarlas a esa etapa. Habilidades blandas, como saber manifestar tus emociones, tus ideas, poder conversar con todo tipo de personas a diferente edad. Por ejemplo, hay niños que se desenvuelven muy bien hablando con personas adultas, ¿no? Y cuando el celular roba tiempo en tu cerebro, te atrofia. Al final el cerebro es un músculo y hay que estimularlo constantemente para que se desarrolle. Y los adolescentes, al solo estar, es como entran en un modo de zombie. Y más ahora si están con este piloto automático. Exacto. A mí, ahora que hablamos de esto, me da la sensación de que muchos adolescentes lo que nos están diciendo es: no me siento seguro siendo quien soy. Exacto, no me siento seguro en el ambiente en el que estoy, no me siento seguro
en la familia, en la sociedad, y no me siento preparado para el mundo que me espera. Y a raíz de eso también es como un llamado a los seres queridos de ayúdenme, no me ignoren, bríndenme atención. Tal vez el fenómeno Terian no es el enemigo. Tal vez lo que está sucediendo es que nos está mostrando, como si fuera un síntoma, nos está mostrando lo que estamos viviendo como sociedad y el vacío tan grande que pueden sentir muchas personas hoy en día. Sí, ese sentimiento de soledad, falta de pertenencia, la fragilidad del yo como tal, ¿no? Que a la final ese es lo indispensable para poder estructurar a una persona para la vida adulta. Claro, y que no solamente son adolescentes, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de varios casos de adolescentes, pero también se da en adultos. O sea, he visto el caso de personas que tienen hijos, o sea, que tienen personas a su cargo y responsabilidades y que igual asumen el rol de un animal, el comportamiento de un animal y que se identifican como tal, ¿no? Y esto lo que mencionas es súper preocupante porque quiere decir que solo uno de los integrantes de la familia está asumiendo el rol principal de cuidado hacia los hijos, de educación, de mantenimiento en general, económico, el trabajo, y la otra persona está en su mundo. Estaría decantando en un abandono. ¿Dónde está la responsabilidad de haber traído hijos al mundo? Quizás esa persona se rindió ante la vida. ¿Qué opinas a eso? Creo que también puede ser, ¿no? Que se rindió ante la presión del mundo, de las exigencias en el trabajo. Puede ser muchas cosas en general que haya llevado a que ese adulto pues, decida simplemente desconectarse. Yo creo que al igual que en el caso de los adolescentes, cada caso seguramente tiene una raíz, pero me parece que si uno tiene ya hijos o personas a cargo, se vuelve todo mucho más delicado, ¿no? Porque, claro, podrían ser personas que realmente están optando por decidir ser un Terian, tal vez porque se sintieron sobrepasados por los deberes y las obligaciones, pero cómo ayudar a estas personas también a que puedan como salir de esto, ¿no? Cómo no quedarnos en el juzgar, en el criticar, en el señalar, sino que podemos hacer también como comunidad, como sociedad, para poder acompañar. Sí, es un tema delicado porque según todos los videos que he estado viendo en redes sociales, hay una gran parte de una generación en donde critica mucho esta moda, llamémoslo así, a los Terian, porque dicen, no, sí, es una persona que simplemente no se adapta a la sociedad, que ya se rindió, que no sabe, que no se siente bien y por eso encontró una nueva forma de sobrevivir ante la vida y por eso ahora es Terian. Sí, pero me parece que lo que vamos entendiendo justamente a partir de lo que estamos conversando en este espacio y también lo que queremos transmitir a las personas que nos ven es que detrás de este fenómeno podría haber mucho dolor, o sea, mucha soledad, el sentirse muchas veces incomprendidos, el sentirse rechazados, no vistos. Entonces creo que justamente rechazarlos más o juzgar desde afuera y señalar podría ser cruel, ¿no? Porque lo que necesitan es lo contrario. Que sí necesitan lo contrario, necesitan apoyo, contención, pero tampoco validación. Claro, tampoco los ayudamos si es que en cada video en donde salen... Le pones me gusta, qué linda te ves, ay, te quedan bien las orejitas. Claro. Eso tampoco nos ayuda. Es que claro, imagínate que eres un adolescente que se siente no visto y que de pronto sube un video y tiene millones de likes, entonces lo que haces es reforzar ese comportamiento. Y justo ahora que dices normas de convivencia, qué importante esa palabra, ¿no? Porque hace poco vi un video que sí, en una parte te causa gracia, pero en la otra también preocupación, de una persona que era considerada un Terian, que era considerado un perro, y estaba con su máscara y actuando como un perro, y pasa una señora con un Doberman enorme, y el perro de verdad, obviamente al ver a la persona con la máscara, lo ataca. Entonces vemos que aquí ya
hay una vulnerabilidad, ¿no? Está atentando contra su vida también, porque obviamente el animal es un animal y entiende, pues, hay otro lenguaje entre ellos y siente que está amenazado y lo atacó. Sí, es que va de los dos lados, ¿no? Es las personas que adoptan el rol de un animal y la conducta de un perro, por ejemplo, están peligrando, y del otro lado las personas que siguen en su rol de ser humano también se sienten en peligro, ¿no? También se sienten expuestos cuando de pronto, bueno, hay muchos casos del taxista, por ejemplo, que sube una mujer y él le pregunta, ¿te llamas tal? Le dice el nombre de una persona y ella le empieza a ladrar, ¿no? Hasta que ya él tuvo que bajarla del taxi porque no la entendía. Como que, sí, es una situación hilarante, pero al mismo tiempo que seguramente se ha dado en más de una ocasión, ¿no? Claro, son casos extremos, pero obviamente si no puedes comunicarte y estás tomando un servicio de taxi en donde no le dices al conductor a dónde vas, no, obviamente, ¿a dónde te llevo? Wow. En el lugar del conductor debe ser como chocante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno. Y frustrante también. Son personas que salen a ganarse la vida como todos nosotros y de pronto no poder comunicarte y perder una carrera por esta situación. Bueno, pero nos gustaría también saber la opinión de todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Escríbanos, cuéntenos qué situaciones han vivido de cerca o han escuchado, qué opinan acerca de los Therians y creen que estas etiquetas nos acercan o nos alejan de nuestra esencia. ¿Qué opinan ustedes? Es una pregunta profunda, contundente. Por favor, esperamos un poco de seriedad en la respuesta. Quizás algún familiar suyo se considera así o simplemente lo han visto en las redes sociales, pero ninguno de su entorno piensa igual. No sé, a ver ahí, coméntenos, dejen fluir sus ideas, nosotras les vamos a estar respondiendo. Y quiero terminar con esta reflexión. Recuerden que sanar es un proceso que debemos aprender a realizarlo para poder amarnos tal como somos, porque somos seres humanos, con todas nuestras imperfecciones, defectos, actitudes, todo lo que define ser una persona. Y tenemos que aprender a amarnos tal como somos, siempre ir mejorando poco a poco, porque hasta la vida adulta, hasta cuando seamos viejitos, no vamos a dejar de aprender. Obviamente es lo ideal, ¿cierto? Siempre seguir aprendiendo, mejorándonos, puliéndonos a medida que pasan los años. Pero hay que aceptarnos. Conclusión, amarnos. Ese amor propio. Amarnos, amar al otro, ¿no? Respetarnos a uno mismo, pero también respetar a los demás. Así que los esperamos en el próximo episodio. También coméntenos qué les gustaría que toquemos en el próximo episodio. Allí tenemos ya algunos temas en mente, pero siempre es bueno escucharlos. ¿Sí o no? Yo soy Antea. Yo soy Nicole. Y los esperamos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!